Tururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, vamos a estudiar Hechos capítulo 16. En el culto anterior empecé un estudio. Este capítulo tiene que ser estudiado versículo a versículo. Y aquí, hermanos, vamos a ver que el Espíritu Santo de Dios estaba dirigiendo al apóstol Pablo. Y a veces también nos dirige de la misma forma. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 6 y 7, para empezar. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué cosa, hermanos? El Espíritu Santo no dejó que Pablo predicara en Asia. ¿Pero por qué? Porque lo quería en otro lugar. A veces nosotros estamos intentando algo y existe un bloqueo, entonces pensamos que es el diablo. Muchas veces lo es, pero puede ser Dios. Porque aquello no es la verdadera voluntad completa de Dios. Leí el versículo 6, ¿sí? Hechos 16, versículo 6. Ahora leamos el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez, así que no siempre una puerta cerrada significa que el diablo la cerró. Nosotros no estamos oyendo bien. Dios nos está dando una revelación, pero tal vez el sentimiento humano, la voluntad del hombre, o tal vez por el éxito que nosotros alcanzamos en algo, nosotros queremos seguir allí. Entonces Jesús nos lo impide, el Espíritu Santo se los impidió. Aquí fue el propio Señor Jesús. Dice el versículo 8, entonces pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia era Europa. Dios quería que el Evangelio fuese anunciado en Europa y comenzase por Macedonia. Y Pablo lo entendió. Entonces sucedió algo que lo mencioné en el culto anterior. Voy a saltar un pedazo, voy a un versículo más adelante, al 16, porque es muy importante y aún tengo más cosas para decirles. Ellos llegaron a Europa y convirtieron a algunas personas a Jesús. Hizo una pequeña comunidad. Y todos los días ellos iban a la playa a orar y buscar a Dios. Sobre esto quiero hablar. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué aprendimos con esto en el culto anterior que quiero enseñarles? Orar es una obligación nuestra. ¿Por qué es una obligación? A menos que usted no ame a Jesús. Es para su propio bien. Este texto lo menciono aquí diversas veces, San Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda,
ese es el que me ama. Jesús fue muy claro, no lo ama a Él el que dice que lo ama, sino el que tiene los mandamientos y los guarda. No basta tenerlos, hay que cumplirlos. En el libro de San Mateo, capítulo 26, 41, ya lo vimos en el culto anterior, pero tengo que hablarle sobre esto. Quiero ponerle en el camino. San Mateo 26, 41. Palabras de Jesús. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dos cosas que Jesús nos ordenó que hiciésemos: que velásemos y orásemos. Velar significa usted cuidar de las promesas que Dios le dio a usted, sobre lo que usted siente que Dios quiere hacer, y no dejarlas desaparecer de vista, siempre creyendo. El Señor Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Vele esa palabra. Yo fui el primero en mi casa a aceptar a Jesús. Eso en 1954, a los 6 años. Aún no sabía leer, empecé a aprender a leer a los 7. Cuando empecé a leer, beabá, beobó, beobí, beobú, beobú, ya empecé a leer la Biblia porque me regalaron una Biblia a los 6 años. Acepté a Jesús y me la regalaron, fue una tía. Y se llama Lael, aún sigue viva, tiene buena salud, que Dios la bendiga mucho. Y tenía placer de agarrar aquella Biblia y sujetarla así. Todos los domingos iba a la iglesia. Y la gente en la calle en aquella época éramos muy discriminados, éramos el 1%. Me decían: llevas el lavacocos. Y para mí eso era bueno. Me daba gusto cuando las personas me agredían. Al llegar allá aún no sabía leer, el pastor decía algo. Mientras buscaba, a veces alguien me ayudaba o a veces no. Pero les decía a las personas: ¿pueden leerme algo en la Biblia? ¿Qué? Lo que sea, me leían un salmo, ponía atención. Cuando empecé a leer, descubrí esa palabra. Aún era niño. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces decía: Dios, yo creí. Ya vine. Trae a mi padre, trae a mi madre, tráelos a mis hermanos. Y Dios los trajo a todos ellos. Haga lo mismo. Miren, déjeme hablar un poquito sobre la eternidad. Las personas están un poco locas. Supongamos que llega a su conocimiento que un grupo de bandidos, una pandilla, le va a secuestrar. Y el plan ya está preparado. Le van a atar dentro del bosque, junto a un árbol, durante 15 días. Y allá solamente beberá algo si llueve, abrirá la boca para beber, comer, olvídelo. Necesidades fisiológicas las hará allí, dormirá sentado. Las hormigas le picarán, las arañas, víboras. Si pasa un puma, seguro va a devorarlo. Doctor, eso es el infierno. Voy a una comisaría, incluso dormiré en el suelo para que los policías me cuiden. No quiero pasar por eso. Está bien. Pero hermano, si usted no lo acepta a Jesús, pobre de usted, se va al infierno y no se quedará ya por 15 días solo. Tampoco solo 15 meses, 15 años, 15.000 años, 15 millones de años, billones de años, trillones de años. Estará por toda la eternidad. Y usted será atado a las llamas inmortales y eternas del infierno. Y allá los espíritus malignos van a abusar de usted de todas las formas posibles. Su sufrimiento será terrible. Usted no va a salir de allá jamás, y algunas personas están jugando con eso. Los padres se esfuerzan, le pagan un buen colegio, una buena universidad a sus hijos, dejan de comer, de comprarse ropa, porque quieren que se gradúe su hijo. Es verdad, hágalo por su hijo. Pero hermano, su hijo es salvo. Si por acaso fallece, ¿cuántos jóvenes fallecen por accidentes, enfermedades, se duermen y ya no despiertan? ¿Dónde será que pasará la eternidad? Las personas están viviendo en pecado. Hay que velar, hermanos. Yo empecé a velar. Dije: Dios, yo vine. Entonces clamaba: velad y orad. Yo oraba: trae a mi padre, trae a mi madre, trae a mis hermanos, enséñame cómo. Y Dios me fue enseñando con sabiduría. En mi casa nacieron 5 niños. Todos ellos,
Cuando notaba que ya tenían entendimiento, los llamaba al cuarto antes que los adoptara el diablo. Les decía: mira, papá no te va a pegar, no te va a castigar, pero quiero hablarte sobre la salvación. Me pasaba un rato con ellos. La salvación es esto, esto y esto. Si tú no quieres aceptar a Jesús, me pondré triste, pero no te voy a pegar. ¿Quieres entregarle tu corazoncito a Jesús? Todos ellos. Allí está André para decirle si eso pasó con él o no. Levantaron su mano y les decía: repite esta oración: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Mi corazón se alegraba. Y cuando veía que Dios los bautizó con el Espíritu Santo, saltaba de alegría. Hermano, nosotros tenemos que hacer lo mejor por nuestra familia. Velad y orad. Pablo aquí estaba haciendo esto. Aconteció que mientras íbamos a la oración, él estaba cumpliendo lo que Dios había dicho. Pero un momento, Jesús ya lo había mandado a Macedonia. Jesús ya había abierto el corazón de Lidia, la vendedora de púrpura, y de otras señoras, y había una comunidad. El trabajo estaba creciendo, pero Pablo no quería perder la dirección. Pablo quería seguir el plan de Dios. Le sucede a un empresario: abre un negocio, le está dando buenos recursos, pero busque a Dios. Eso es lo que Dios quiere que usted haga, o el éxito puede derrotarlo. Hable con Dios y preséntele su vida. Señor, yo necesito tu dirección. Usted fue nombrado como juez de la corte. ¿Cuántos compañeros suyos se dejaron tentar e hicieron lo malo? Después fueron desclasificados o perdieron la salvación. Fue elegido para un cargo público. Se va a casar. Es algo serio el casamiento. Vele y ore. La iglesia lo necesitaba, los empresarios lo necesitan. Todos nosotros necesitamos, todos, velar y orar para no caer en tentación. Aquí el diablo no se le apareció a Pablo diciéndole: te voy a destruir, voy a acabar contigo. Hicieron un trabajo de hechicería para lograr que tu pierna quede chueca, vas a caminar así. No, el diablo le apareció bonito. El diablo parecía ser bonito. Una muchacha adivina decía: estos son siervos del Dios Altísimo, ellos anuncian el camino de salvación. Pablo oró, el Espíritu Santo se sublevó dentro de él y un día le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. El demonio puede estar usándolo hoy. Usted está comprometido tal vez con una persona que no es buena para usted, pero está ciego. Está solamente en las apariencias, en los atributos físicos. Se olvidó que el matrimonio es una sola vez y para siempre. Y debe ser en el Señor. Dios, oriéntame, háblame, muéstrame, dame una señal. Señor, yo necesito tu dirección, y Dios le dará la señal que usted necesita. Entonces Pablo oró, buscó, y Dios habló con él. Si usted ora y tiene que orar y buscar, no es una oracioncita: Dios bendice el día de hoy, amén. No, Señor, quiero abrirle el corazón. Después lea el Salmo 5 y vea lo que dijo David. Veamos un pedacito para que usted entienda lo que hacía ese hombre de Dios. Salmo 5. Escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. No está diciendo: Dios, quiero que me hagas ser rico. Dios, cúrame. Dios, hazme ser guapo, no me dejes ser calvo. Oh, no. También se puede orar por eso, no está mal, no estoy en contra de eso. Pero David estaba diciendo algo más serio, algo mayor, porque Dios sabe esas cosas y siempre nos la da. Hasta los deseos de nuestro corazón nos responde. Hermano, busque al Señor bíblicamente, cosas de adultos, cosas de los que quieren vencer, y Dios le dará la victoria en el nombre de Jesús. Vamos a la novela de la vida real. Antes que David naciera,
Miriam tenía presión alta y necesitó ser hospitalizada. Dijo el médico que era necesario internarla para retirar el bebé, porque decían que verían a quién podrían salvar, a la madre o al hijo. Entonces yo le dije al médico: doctor, en el nombre de Jesús yo creo que Dios salvará a los dos, o sea, a la madre y al hijo. Nació mi hijo, fue un parto con force, que estuvo en coma, en terapia intensiva. Pero gracias a Dios luego superó eso, ¿sí? Con la bendición de Dios. Y después de algunos años, unos 2 años aproximadamente, se cayó de una escalera, se lastimó un poco y bueno, después de unos 3 días empezó a tener algunos síntomas. Lo llevamos al médico y decían que era una cosa, lo mandaban a casa y los síntomas seguían hasta que lo hospitalizaron. Después de 15 días que estaba muy mal en la casa, lo internaron y después de una semana descubrieron lo que tenían, ¿sí? Le hicieron exámenes y bueno, descubrieron que le había dado meningitis bacteriana y líquido en la cabeza, o sea, hidrocefalia, que era necesaria una cirugía. Lo dijo el médico sobre las enfermedades que no identificaban lo que era y ya no sabían qué podían hacer con él. Pero durante todo ese tiempo estuvo internado unos 5 meses, ¿entiende? Después de ese periodo, David pudo volver a casa, pero solo se quedó 21 días. Tuvieron que ponerle una válvula fija, interna, y el día 17 de septiembre sufrió la primera convulsión en la casa y lo internaron y con eso le pusieron la válvula y todo eso y empezaron a sospechar también que tenía tuberculosis, pero nada de eso se comprobó. Le dieron de alta el día 16 de octubre y el día 17 de octubre volvió en coma. Nuevamente le abrieron la cabeza, drenaron el agua, dijeron que sospechaban que estaba enfermo con tuberculosis o meningitis, pero no salió eso en los exámenes y los médicos dijeron que él probablemente no volvería a casa. Lo que más me marcó fue que los médicos dijeron: mire señora, sucedieron 2 cosas, o su hijo tuvo la muerte de la mitad de su cerebro, o si no está con un absceso en la cabeza. Por eso le hicieron una nueva tomografía y vieron que no era un absceso. Y eso nos desesperó mucho, dijimos: ahora Dios mío, se le ha muerto parte del cerebro. Y estuvo en coma, dijeron los médicos que nunca más sería el mismo, que si él sobreviviera, él vegetaría. Cuando dio las 11 horas de la noche y lo llevaron a la sala de urgencia, le pusieron todos los aparatos. Me dijo el médico que el corazón del niño palpitaba solo por los aparatos. Pero luego me preguntó lo que pensaba de mi nieto. Me di la vuelta y le dije que para la gloria del nombre del Señor mi nieto estaba curado. Empecé a ir a la iglesia porque me había alejado, pasé a ir a la iglesia. Una obrera me atendió, oró por mi hijo y gracias a Dios su recuperación fue increíble. Con 3 días que estaba con los tubos, empezaron a quitar los aparatos que tenía, abrió los ojitos. El médico se puso a llorar, ¿entiende? Y dijo que se quedaría con secuelas muy graves si volviera a la casa. Le dije que no aceptaría eso, porque no podemos aceptar maldiciones en la vida de nuestra familia ni de nadie. Cuando lo veo llamándome: mamá, te amo, mamá, Jesús me curó, Dios, es una emoción que no sé cómo explicarla. Y la única cosa que sé hacer es agradecerle mucho a Dios y le pido mucha sabiduría para que sepa educarlo, ¿no? En los caminos correctos, que debe andar en las cosas correctas. Para la gloria del nombre del Señor, ya va a ser 1 año que Dios lo curó a mi nietecito. Él corre para todos los lados y todo el mundo lo ama, ¿me entiende? Y él se alimenta bien, duerme muy bien, juega, sonríe, es alegre con todos, juega a la pelota. También me dijo el médico hace algunos días que se admira cómo mi nieto se ha recuperado tan rápidamente. Gracias, Jesús. Hermanos, allí se nota que ella hizo lo correcto, ella veló. Velar es cuidar de lo que es suyo.
El doctor le dijo, tendrá una secuela muy grande, y ella dijo, no acepto. Usted no puede salir de lo que dice la palabra. Pero doctor, es evidente, hermano, lo que es evidente es Isaías 53, 4 y 5. Nada es más evidente de lo que dice aquí. ¿Qué dice Isaías 53, 4 y 5? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces vamos a seguir la palabra de Dios. Ahora vamos a la primera pregunta de este programa. ¿Por qué el creyente es contra el homosexualismo? Los creyentes están contra la homosexualidad porque no contra los homosexuales. Los amamos y queremos darles la oportunidad de decidir a partir de la palabra. Porque la Santa Biblia dice esto. Dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Vea bien lo que dice la Santa Biblia en 1 Corintios 6, 9 y 10. No os engañéis. Se engaña el que quiere. Ni los fornicarios que no tienen freno moral, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales que ya están en la práctica, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si no hablamos de lo que dice la palabra de Dios, entonces es mejor negar a Jesús. Pero estamos locos. Un día, todo este mundo y todo esto pasará. Estaremos ante Jesús y le responderemos a Jesús. En un estado, no diré cuál, un sujeto me llevó en su coche. Iba al aeropuerto y él me llevó. Y quería conversar conmigo. Me dijo, doctor, gracias por el show de la fe. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y me dijo, un día alguien le preguntó cómo podía saber si era hombre o mujer y si no podía ser lo que le gustaría ser. Hizo una pregunta como esa. Y me gustó porque usted hizo algo que un pastor no haría, pero Dios lo usó a usted. Entonces dijo, amigo mío, cualquiera de ustedes que tienen dudas sobre eso, vaya ante un espejo, quítese toda la ropa y lo que usted ve ahí es lo que usted es. Doctor, yo desperté, ya sabe todo lo que pasó y las lágrimas llegaron a su corazón. Tenemos el derecho de hablar sobre lo que dice la Santa Biblia. Y la palabra de Dios habla de esta manera. Y es feliz la persona que sigue la palabra de Dios. Seremos juzgados por lo que está escrito en los 66 libros. Ellos serán abiertos. Jesús dijo, no juzgo a nadie, pero la palabra que he hablado, ella juzgará. Lo que usted entendió por la palabra de Dios y no lo hizo, estará a su lado y le dirá, yo le dije, pero él no lo quiso, y pasará una película de su corazón. Segunda pregunta. ¿Por qué hay que dar la ofrenda en la iglesia? ¿Por qué hay que dar ofrenda en la iglesia? Porque a la iglesia le gusta que todo esté limpio, aseado, y nosotros no somos magos, no tenemos una máquina, no estamos compitiendo con la Casa de la Moneda. Tenemos que tener un baño aseado, tenemos que pagar la cuenta de la luz, tenemos que pagar todos los gastos. En nuestro caso, tenemos gastos con radio, tenemos gastos con televisión, con periódicos, revistas. Y los pastores tienen que tener un sueldo porque el trabajador es digno de su salario. Creo que ya hablé demasiado. Pienso que usted ofrendará la próxima vez que vaya a la iglesia. Vamos ahora a abrir el corazón. Tengo un problema con mi hijo, pues solo me causa trastornos. Él es adicto y últimamente ha estado muy agresivo. Todo eso me afecta mucho, porque es muy triste ver a un hijo en esas condiciones, perdido en la vida. No sé qué hacer para verlo libre de ese mal. Hay momentos que creo que no soportaré ese sufrimiento. Doctor Suárez, necesito de ayuda en oración y de sus consejos. ¿Qué debo hacer? Hermana, me enseñaron cuando aún era un niño el camino que tendría que andar. Y yo envejecí y no me aparté de él.
La Santa Biblia dice: instruye al niño en su camino, y ni aún de viejo se apartará de él. Es lo que siempre digo sobre la televisión. Algunos padres no piensan: Doctor Suárez, no quiero gastar mucho al mes. Hermano, vea lo que están viendo sus hijos. Al principio hasta pueden enojarse. Están recibiendo esas informaciones. Creo que es mejor gastar con buenos canales en su televisión, para que las personas siempre vean la palabra de Dios, sin esos programas que contaminan. Que después cuidar a un nieto porque la hija es madre soltera y no tiene condiciones para cuidar al hijo. Piense bien sobre eso. Vamos a invertir en cosas buenas, principalmente clamar a Dios. Vamos a hacer la oración ahora. Pónganse de pie, hermanos. Baje su cabeza y cierre los ojos. Padre, gracias por tu palabra, por esa agua que sacia, esa agua que limpia, que endereza, que ilumina y nos hace ver claramente la verdad real. Padre, ¿cuántas personas han vivido humilladas y hoy están mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, y ahora están clamando? Oh Espíritu de Dios, ven, envuelve a esta persona. A la que pide la salvación ahora, dale la salvación. A la que pide cura, dale la cura, o la prosperidad, o cualquier otra bendición. Padre, yo voy a usar la autoridad que tú me has dado. En el nombre de Jesús, yo paralizo toda la acción del infierno en esa persona. Y te digo: diablo, agarra tu enfermedad, agarra tu tristeza, agarra tu mal, agarra tu sufrimiento y vete en el nombre de Jesucristo. Y usted diga: gracias, Jesús. No volveré.